Bueno, vamos a ver lo que es una base de datos, en particular de lo que están formadas, que es de tablas, entre otras cosas que son para relacionarlas entre sí, pero básicamente una base de datos que está en un servidor de base de datos está formada por tablas. Entonces, vamos a crear una base de datos y le doy, por ejemplo, el nombre de ejemplo. Y aquí pues tenemos varias cosas, pero aquí lo que nos interesa ahora mismo son las tablas. Entonces, una tabla es un sitio donde se guarda información. Se guarda información de clientes, de proveedores, de programas, de vídeos, de lo que queramos. Entonces, imaginar que queremos guardar información sobre los clientes de una empresa. Entonces, creamos una tabla para guardar la información de esos clientes. Y entonces la tabla, fijaros que está formada por columnas. Al final esto va a ser como si fuera una especie de Excel, donde tengamos arriba las columnas, que son las cosas que nos interesa saber de cada cliente, y luego en cada fila tendremos un cliente. Entonces ahora vamos a definir los atributos que va a tener un cliente. Entonces una tabla suele tener primero siempre un campo, que se llama ID, siempre se le suele dar, que es el identificador, porque todo registro de la tabla, o sea, cualquier cliente tiene que tener su código de cliente para identificar, y ese campo, a esa columna, se le suele llamar siempre ID. Entonces, cada columna tiene un tipo, se puede convertir en montones de tipos, pero básicamente lo que son numéricos, caracteres, cosas así. Entonces le ponemos int, que es un entero. Luego otro campo que nos puede interesar es saber el nombre del cliente, ponemos su nombre. Y entonces los nombres son caracteres y el tipo de dato que se utiliza para los caracteres es el nvarchar, y le tenemos que decir cuántos caracteres como máximo va a ocupar la columna. Imaginar que tenemos pues como mucho 100 letras para identificar el nombre de un cliente. O sea, como mucho podremos guardar nombres de clientes de 100 letras. Y por ejemplo podemos poner aquí alguna cosa más, pues la dirección, sería otro nvarchar, podemos poner también de 100, la población, otro nvarchar, también podemos poner, bueno, en este caso pues de 50 puede ser aceptable, el código postal, pues que será pues de 5 por ejemplo, nvarchar de 5, y pues imagina que tenemos también pues el teléfono, que va a ser otro nvarchar de 50, para que se puedan escribir bastantes cosas aquí dentro. Entonces estos serían los campos que forman los atributos que tenemos para nuestro cliente. Es como si fuera una estructura de datos donde la clase cliente, o sea, el elemento cliente tiene estos atributos que son estos campos. Entonces hay un campo, como os he comentado antes, que es el identificador, que es el que identifica el que no puede repetir, o sea, no pueden haber dos clientes que tengan el mismo código, porque si no, no podríamos diferenciarlos para referirnos a ellos. Entonces, realmente a este campo, al campo ID, que se suele declarar el primero, se le marca con la llavecita esta y se dice que es la clave primaria. O sea, cuando hay un campo, pueden ser varios, lo normal es que sea uno y que se ponga el primero, un campo de la tabla, que es el que le indicamos a la base de datos, que será un valor que valdrá para identificar a todos los elementos que metamos en la tabla, con lo cual no podrá haber dos clientes que tengan el mismo ID dentro de la tabla. Entonces aquí podemos también decirle a cada uno de los campos si admite nulos, o sea, si puede quedar en blanco o si hay que escribir algo encima. Por ejemplo, puede decir que el nombre no admite nulos, pero el resto sí. Podemos dejar solamente estas condiciones. Luego, posteriormente, se pueden modificar las tablas. Una vez que la tenemos, le damos a guardar y le damos el nombre a la tabla, que se va a llamar cliente. A las tablas se les suele llamar con nombre singular, no en plural. O sea, la tabla cliente es la que tiene las cosas de los clientes, pero no se suele poner clientes a la tabla, sino que se llama cliente. Igual que si fuera una clase cliente o una estructura cliente. Está muy relacionado con lo que es el modelo de estructuras de programación. Lo creamos y ya tenemos nuestra tabla creada. Entonces, a partir de aquí, tenemos que poder meter información dentro de esta tabla. Salimos aquí los tables, veis que ya está creada, veis que aquí dentro de las tablas ya he puesto la tabla cliente. Entonces hay una opción que permite editar directamente sobre la misma pantalla del manejador de la base de datos. El botón derecho dice editar las primeras 200 filas, vamos a editar. Y veis que aparece aquí una cosa que parece como un Excel, que tiene unas columnas
ID, nombre, dirección, población, código, los que hemos puesto, los podemos ponernos encima y decir, mira, pues voy a dar de alta el primero, va a ser pues Grifos Pérez, dirección pues yo que sé, pues, alguna, población pues Barcelona, y código postal va a ser el 08999 y el teléfono pues lo vamos a dejar en blanco, no va a tener teléfono. ¿Ves? Y así podemos dar de alta varios registros. Por ejemplo, el 2 va a ser pues yo que sé, pues Bridas López, dirección otra, población pues Badalona y 08444. O sea, y este va a tener teléfono, va a tener el 678 40 postal 99, por ejemplo. Es así, pues podemos llenar, podríamos llenar a mano todos los datos que teníamos en nuestra tabla del cliente. Podemos seleccionar, podemos borrar filas. Este editor nos permite modificar, puedo poner algunas. O sea, que este editor, cuando editamos una tabla, con el modo de edición de aquí, pues podemos añadir a mano información, modificarla e incluso borrar registros. Si la ponemos encima, le decimos borrar, pues podemos borrar. Es como si fuera pues una hoja de Excel, pero con todas las columnas iguales, con todas las columnas y cada una con su nombre. Entonces, a partir de ahí, en lugar de hacerlo a mano, lo que tenemos que utilizar es el lenguaje SQL para poder añadir, borrar, consultar información, modificarla, sin tener que hacerlo directamente aquí a mano, de manera que luego lo podemos hacer mediante un programa. Bueno, pues este es el concepto de tabla. Un saludo y hasta que viene.